Ta- Buenas noches, chicas. Buenas noches a todos. Vamos a compartir la presentación. Me dicen si se ve, por favor. Ahí se ve. Sí. Ok, Sí. perfecto. Le tienen que poner ahí OK a la grabación, ¿no? Aceptar a la grabación, por favor. En su cámara debe de decir, Ujú. digo en su compu. Sí, dos. Ok, buenas noches. Vamos a empezar con la segunda parte de Isaías. Como lo vimos la semana pasada, Isaías vivió en Jerusalén en la segunda mitad del periodo del reino de Israel. Isaías había hablado a los líderes de Jerusalén y de Judá, y les dio un juicio de Dios por ser reyes corruptos. Esto habría hecho que esto tuviera un alto costo y que se utilizara a Siria y a Babilonia para castigarlos. Esta es la segunda parte de Isaías. Acaba de entrar Rosa. Ok, aquí vamos a ver el resumen de los capítulos. Tenemos el capítulo 1 al 39. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que había un paralelismo? Entonces, del 1 al 39 vamos a ver la advertencia de juicio y del 40 al 66 el anuncio de esperanza. En el capítulo 6 veremos la visión del templo de Dios, que lo vimos la semana pasada. Del 7 al 12 van a ustedes encontrar donde Isaías confronta a Acaz, rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Del 13 al 27 es juicio de esperanza para las naciones. Del 28 al 39 el ascenso y descenso de Jerusalén. Del 41 al 47 es el juicio. Del 49 al 55, el siervo cumple la misión de Dios. Y del 56 al 66, donde los siervos heredan o heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos, acuérdense que Isaías, su nombre significa Yahvé salva. El libro de Isaías es un evangelio porque Dios nos salva. Tenemos que hacer un cambio, renovar nuestra mente y nuestros corazones. Y Dios tiene una obra para ti y para mí. Dios es nuestro Salvador. Lo vimos también la semana pasada, en donde tenemos que analizar nuestros corazones y estar muy atentos en ofrecer esos corazones puros, santos y humildes ante Dios. Aquí en Isaías estamos viendo que Isaías es uno de los profetas más proféticos y prominentes de la Biblia, conocido por sus visiones asombrosas y sus poderosos mensajes. Estamos viendo un mensaje de esperanza y de juicio. También sabemos que había mucha agitación en Israel. Había una agitación entre todos los pueblos, entre toda la corrupción, la idolatría, el sistema político. También se proclama la santidad de Dios. En los mensajes también proclamó la necesidad de arrepentimiento, proclamó la promesa de un Mesías venidero. El reino de Dios se había dividido en dos: Israel al norte y Judá al sur. Era un tiempo de agitación política y social y amenazas externas de imperios como Asiria, la idolatría, la injusticia social y la corrupción, y se habían apartado de Dios. En esta parte de la lámina 25 vemos las principales profecías del profeta Isaías en la Biblia, en donde vemos varias profecías: profecías sobre la restauración de Israel y profecías sobre la caída de las naciones. En las profecías sobre la restauración de Israel vemos el regreso del pueblo en Isaías 11, del 11 al 12. En aquel día el Señor extenderá su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo. La renovación de la tierra, Isaías 35, 1 al 10.
El desierto florecerá y se alegrará, y el erial se regocijará y se vestirá de flores. También vemos en la restauración de Israel el reinado de justicia en Isaías 32, del 1 al 8. Un rey reinará con justicia y los príncipes gobernarán con rectitud. Tony En quiere las hablar, perdón. profecías sobre la caída de las naciones, vemos la caída de Babilonia. Babilonia, la ciudad gloriosa, será destruida. Recordemos que los babilonios pensaban que sus dioses eran mucho más grandes y se creían indestructibles. El juicio sobre Asiria, Asiria, el palo de mi ira, será quebrantada. Y el castigo sobre Egipto. Egipto será desolado y vacío. Ellos habían hecho, recuérdame, Tony, si fue Ezequiel el que, el que quiso hacer una negociación política con Egipto, fue él, ¿verdad? Sí, te puedo pedir un favor, puedes nada más checar el mensaje que te mandé. Mm, Ahorita están todas te vas a ir dando cuenta que hay varios reyes que están en el tiempo de Isaías. Isaías profetizó por un buen tiempo. ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos cuáles son las promesas principales de Isaías. Como vimos al principio y la clase pasada, estamos hablando de 66 versículos. Hay varias promesas en estos libros, en estos versículos. Si levantan la mano, me avisan porque estoy aquí como media hecha pelotas. A ver, sí, Tony. Tony tiene la mano levantada. Tony. No, nada, era para que checaras nada más el Ah, mensaje que te mandé, por favor. Ah, ok, sí. Bueno, ¿cuáles son las promesas principales de Isaías? La promesa de salvación, la promesa de la gloria futura de Jerusalén, la de manifestar la justicia del Señor, que el Señor solo dice la verdad, que la palabra del Señor siempre produce fruto, que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, que el Señor estará con las personas cuando pasen por aguas profundas, ríos de dificultad y el fuego de la opresión, que el Señor jamás quebrantará su promesa de paz. Algunas de las promesas de Isaías son Isaías 49, Isaías 54, Isaías 42, 45, 55, 40, 35 y 43. Y aquí les pusimos leerlos completos porque sí les recomendamos que esta lectura sea completa. precisamente por eso pusimos algunos highlights o puntos claves de algunos de esos capítulos que acaba de leer Mirna y queremos hacer relación con ustedes de las partes más importantes. Les recomendamos mucho que lean los capítulos completos y que subrayen con plumón amarillo las palabras o las partes más importantes de cada capítulo. Eso les va a permitir entender un poquito más el objetivo y el fin que tuvo Isaías en cada uno de los momentos que tuvo con cada una de las personas en las diferentes regiones. Por ejemplo, aquí, aunque no están en orden, vamos a revisar el 49. Isaías 49 es un capítulo de la Biblia que habla de la promesa de salvación. Ya habló un poquito Mirna de la promesa de salvación. En este capítulo Dios promete restaurar a Israel, levantar las tribus de Jacob y hacer de ellos luz para las naciones. Si se van a ese capítulo que es extenso, habla a detalle de lo que es esta promesa de salvación, que es muy padre y es muy interesante. En el capítulo 54 están las promesas de Isaías que incluyen la paz, la prosperidad, la protección y la salvación. En el capítulo 42, Dios promete a su siervo que traerá justicia a las naciones. También promete que lo sostendrá y velará por él y que lo pondrá como pacto para el pueblo. Ahora recuerden que en cada una de las promesas, muchas de esas promesas se extienden hasta nuestros días. Entonces es muy importante que cuando las lean también piensen en nuestros tiempos actuales, no nada más piensen en el tiempo en donde él las dio o las compartió, sino que también se adaptan mucho a las situaciones de nuestros días, nos queda también a nosotros. En Isaías 45,
Dios le promete a los israelitas liberación de la servidumbre de Babilonia y la liberación de su pueblo descarriado por medio de un rey llamado Ciro. No nos vamos a poner a hablar ahorita de él, pero Tony ya nos ha mencionado en varias ocasiones al respecto de este personaje. Él le dice a Ciro, yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Eso lo pueden ver más a detalle en Isaías 45:3. En Isaías 55, que también es un capítulo muy bonito, Dios promete cumplir sus promesas a su amado rey David y que su palabra no volverá vacía. Aquí les quisimos separar unos puntos importantes del capítulo 55, porque mucho de lo que está en este capítulo también nos llega a nosotros, también es para nosotros, también es para que nosotros lo creamos. Dice, algunas de las promesas de Isaías 55 son: Dios se unirá a su pueblo para siempre. Nos está hablando también a nosotros. Dios va a estar unido con nosotros para siempre si nosotros estamos unidos a Dios. Dios cumplirá las promesas que hizo a David. Si nosotros pertenecemos al grupo de personas que aman al Señor, obviamente tenemos las promesas que le ofreció a David. También nosotros somos herederos de eso. Dios pondrá a su pueblo sobre todas las naciones. Esto se oye muy simple, pero ahorita, por ejemplo, que estamos en muchas crisis políticas, cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra guía, nuestro entorno, nuestro pueblo, nuestro hogar, nuestra casa, está protegido por Dios. Entonces, dice, Dios pondrá a su pueblo sobre todas las naciones, nos llevará siempre adelante y seremos así como elegidos de Él, como protegidos de Él. O sea, hay que entender esa parte, que Dios nos cuida. Dios tendrá misericordia de los que vuelven a Él. Muchas veces nos alejamos de Dios, pero Él nos da la oportunidad de regresar. Sea cual sea nuestra circunstancia, Él está diciendo que va a tener misericordia de todos los que vuelvan a Él. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, pero tenemos que tener ese arrepentimiento. Dios es generoso en perdonar. Lo hemos mencionado con todos los personajes, pero a veces se nos olvida. La palabra de Dios hará lo que Él quiere. Híjole, esta me encanta. Muchas veces decimos, ¿por qué no haces lo que yo te pido? Pues porque no es lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces no entendemos qué es lo que Él quiere para nosotros. Dice, Dios hará lo que Él quiere. ¿Y saben por qué Él hace lo que Él quiere? Porque va a ser mejor lo que Él piensa que nos va a funcionar que lo que nosotros creemos que nos va a funcionar a nosotros. La palabra de Dios prosperará en todo lugar donde la envíe. Ese también es muy importante. En otras palabras, donde Dios esté, siempre va a haber una situación próspera, una situación buena para la gente que esté en ese lugar. El pueblo vivirá con gozo y paz. Independientemente, hablemos de nuestros tiempos, aunque haya incertidumbre, aunque haya problemas políticos, aunque haya problemas financieros, aunque haya problemas familiares, sabemos que Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que solo Él nos puede dar si Él está con nosotros. Entonces son promesas que Isaías nos deja en el capítulo 55 que yo les recomiendo mucho leer. En Isaías 55 del 1 al 13, perdón, Dios invita a los impíos y malvados a dejar sus caminos y malos pensamientos y volverse a Él. Como ya mencionó Mirna, Isaías es un libro que tiene 66 capítulos. Cada capítulo es rico, rico en información, rico en experiencias, rico en consejos, rico en promesas. Entonces es tan extenso que honestamente sí nos costó trabajo hacer un resumen porque podríamos tener 4 o 5 clases solamente de Isaías, pero estamos poniendo lo más importante. Entonces, ahorita vamos a cederle la palabra a nuestras compañeras y bienvenidas Marisa y Leti, en donde ellas van a hablar un poquito más de otros capítulos importantes. Si me pasas la siguiente lámina, Mir. Leti, si nos acompañas con Isaías 53. Está en silencio tu cámara. ¡Wow! ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, porque cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Y este fue Isaías, el capítulo de Isaías 53. Bueno, pues yo aquí, este capítulo, yo puedo ver aquí cómo el Señor le revela a Isaías, que somos pecadores, que necesitamos, un Salvador. Y aquí, Isaías, escribe la crucifixión de Jesucristo, que años más tarde se cumple. Pues no sé, más que nada, sí me impacta porque como estamos hablando de un profeta que vivió 700 años antes de que Jesucristo apareciera así que en el panorama, y cómo él nos va especificando que realmente nosotros somos pecadores. En ese momento yo podría entender que le hablaba al pueblo de Israel, ¿no? Pero ya conforme pues, ya en nuestro tiempo, en nuestra época, pues se vino a cumplir esa profecía, ¿no? Cuando muere Jesucristo y cómo murió, ¿no? Lo relatan, pues, en el Nuevo Testamento se cita también muchas veces este capítulo donde mencionan cómo fue crucificado Jesucristo y que realmente no hay salvación sino por medio de él. Eso es lo que puedo yo ahora sí que manifestar, que me dejó este capítulo, y que pues sí me impresiona como este libro de Isaías, que todavía hay promesas y profecías que no se han cumplido y que ya tiene muchos años que se escribió. Eso es todo. Gracias, Leti. Rosa, creo que quería hablar, perdón. ¿O es error de la manita? Creo que es error de la manita. Invitamos a Marisa, entonces ahora ella nos va a apoyar con Isaías 58. Gracias, Marisa. El verdadero ayuno dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, pues yo aquí lo que entiendo y que nos quieren decir aquí es que sí, más que esas actividades o esos rituales religiosos que muchas veces como cristianos hacemos, pero de una manera, valga la redundancia, religiosa, ¿sí? Si bien sí son importantes porque finalmente son cosas que Dios nos ordena, pero cuando lo hacemos muchas veces, o muchas veces yo lo hago para que después poderme allegar a Dios y pedirle alguna petición de oración y como tratar de estar así bien con Él para que Él me responda. Y pues no, Dios quiere que esto sea nuestro diario vivir, o sea, más que nada mi conducta. Si Dios lo que quiere es mi corazón, Dios lo que quiere, como aquí nos muestran ejemplos, tenderle la mano al que tiene hambre, hospedar en mi casa, bueno, dar al hambriento, cubrir al que tiene frío, más que muchas actividades religiosas. O sea, Dios quiere una vida que yo tenga intimidad con Él. Dios lo que quiera es que viva con Él, junto con Él, o sea, que mi corazón esté pegado a Él. Y por consecuencia, si yo hago esto, pues voy a poder recibir pues las bendiciones que Dios tiene, preparadas para mí. Y aquí, bueno, pues habla del ayuno. Yo creo que pues podemos ayunar, ¿no? De muchas maneras y pues sobre todo esta parte de ayunar mis acciones que yo sé que no son agradables a Dios, pues ayunar esas, o sea, prometer a Dios y tratar de evitarlas para pues seguir ofendiendo a Dios. Y pues hablando del día de reposo, es algo que Dios también nos ordena, pero pues también aquí es importante de verdad con todo corazón pues dedicarlo a Él para reflexionar sobre todo en su palabra. ¿Ya? Gracias, Marisa. ¿La que sigue, Mir? Pues muy bien, chicas, muchas gracias por leer y por participar y por leernos a fondo estos dos capítulos preciosos. Y para reforzar un poquito más lo que nos hizo favor de leer Leti y de lo que nos hizo favor de leer Marisa, les hicimos también estas láminas. En Isaías 53 vamos a hacer un poquito de análisis del 53 que leyó Leti. Es un capítulo de la Biblia que contiene una profecía sobre el sufrimiento y la expiación de Jesucristo, que ya comentó Leti. En este capítulo, Isaías describe cómo el Mesías sería despreciado, herido y afligido. Algunas características de Isaías 53 son:
predice el sufrimiento del Mesías. Imagínense ustedes en el tiempo en el que estamos hablando que vivió Isaías. ¿Me recuerdas la fecha exacta, sister? Isaías, 700 antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, y este hombre ya estaba hablando del Mesías. ¿Sí entendemos eso? Imagínense, estaba hablando de que iba a llegar él a ayudarnos. Describe cómo el Mesías llevaría los dolores de la humanidad. Muestra cómo el Mesías fue herido por las transgresiones de la humanidad. Indica que el Mesías fue condenado por la justicia pervertida. Muestra que el Mesías fue sepultado en la tumba de un rico. Describe cómo el Mesías fue un santo a pesar de todo el dolor y el sufrimiento. Aquí corrígeme, Tony, si me equivoco. Esto era así como lo que llamaban antes los adivinos, ¿no? No precisamente, no eran adivinos. Videntes, perdóname, videntes, Los videntes. videntes. Ajá. Como un vidente, ¿no? Dije mal la palabra, pero él era como un vidente, fue un vidente porque realmente estaba hablando de cosas del futuro. Futuro. Y bueno, hoy un vidente y un adivino, tan es así que yo me confundí, pido una disculpa, pero se siente que es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Un vidente es una cosa y un adivino es otro. Un adivino está inventando cosas o cree cosas, pero un vidente es porque tiene ese don. Imagínense ustedes que Isaías también fue un vidente. ¿Por qué? Porque estaba hablando de lo que iba a pasar cuando llegara Jesús al mundo. Y eso lo pueden ver con todo detalle nuevamente en Isaías 53, que ya nos hizo favor Leti de leer. Les volvemos a recomendar, como dice aquí, es considerado un testimonio conmovedor de la misión de Jesucristo y les recomendamos, por favor, a todos leerlo completo. La siguiente, por favor. En Isaías 58, que nos hizo favor de leer Marisa, específicamente en el 58:3-4, registra la respuesta del Señor al pueblo. Él enseñó que en vez de procurar arrepentirse y acercarse a Él, ayunar, ellos buscaban placeres mundanos y participaban en actividades mundanas en vez de mostrar compasión hacia los demás, lo que ya nos explicó Marisa. Las obligaciones a trabajar eran irritables y contenciosos. El Señor enseña que el ayuno debe ser una manera de aliviar las cargas de los demás y de recibir alivio para las propias. Y bien lo comentó Marisa, el ayuno no es nada más dejar de comer. El ayuno es dejar de hacer las cosas que realmente nos cuesta trabajo dejar. Para algunos puede ser dejar de dormir, para otros puede ser dejar de comer, para otros puede ser dejar de, no sé, ayudar a los demás, ofrendar, ayudar al prójimo. Es hacer algo extra de lo que nosotros no hacemos o que nos cuesta trabajo hacer. También podemos ayunar de muchas maneras, dejando de decir una mentira, dejando de ser depresivos, dejando de ser mentirosos, tratando de ser más comprometidos. El ayuno entra en muchos puntos. Nosotros igualmente les recomendamos, vuelvan a leer Isaías 51, que habla mucho del ayuno, y acuérdense que el ayuno no nada más es una situación de dejar algo, sino también de hacer algo. El Señor enseña que el ayuno debe ser una manera de ayunar a los pobres y a los necesitados. Quiere decir, a ayudar a los demás. El Señor enseña que el ayuno debe ser una manera de desatar las ataduras de impiedad y de poner en libertad a los oprimidos. El Señor enseña que el día de reposo puede ser una fuente de gran gozo y una manera de obtener bendiciones de Él. El Señor enseña que la verdadera adoración implica más que los actos rituales de honor y alabanza. Y ahí es donde entramos a la religiosidad. Muchas veces ya a todos nos ha pasado que vamos a diferentes grupos, a diferentes iglesias, y nosotros no podemos juzgar a nadie, pero vemos que hay un grupo de gente que solamente ve la religiosidad, más que el fondo, ven la forma. Dios ve nuestro corazón. Dios ve si realmente estamos entregados a Él, orando, pidiendo, agradeciendo. No solo es pedir, es agradecer, es alabar, es dar honra. Por eso tenemos adoraciones y alabanzas. Por eso cantamos a Él. Por eso nos acercamos a Él.
y no es una cosa religiosa que se deba de repetir día tras día o domingo tras domingo o reunión tras reunión, sino es que de corazón nosotros lo estemos adorando de manera real y sincera. El Señor enseña que una vida correcta con Dios es una vida iluminada, guiada, satisfecha, fragante, fresca y productiva. Todo lo que estamos haciendo hoy es ser productivos. Ya no somos nada más oyentes. Ya tenemos que ponernos a trabajar y transmitir la palabra de Dios. Por eso estamos contentos de que Leti y Marisa hoy estén participando con nosotros y toda la gente es bienvenida para participar, porque lo que Dios quiere es que nos pongamos activos. Así sea un granito de arena, lo que Dios ve es el corazón de las personas. ¿Qué quieres hacer por mí? La que sigue, por favor. Perdón, es tuya, Sis. Sí. Bueno, es importante mencionarles, aquí Tony voy a pedir de tu participación, porque es importante también poner en el contexto del libro de Isaías que el libro de 66 capítulos, del 1 al 39, fue escrito por Isaías en el siglo 8 antes de Cristo y se menciona la situación política y religiosa, como lo mencionamos en la clase pasada en el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías. Y la segunda parte sería del 40 al 66, en donde al parecer pudo haber sido un discípulo de Isaías o alguna persona que Isaías pusiera a cargo, que vivió en Babilonia durante el siglo 6 antes de Cristo, después del exilio de los judíos. Y aquí se hace una promesa de restauración de Jerusalén y del templo. También en alguna de las partes se menciona que Isaías era hijo de Amós y Amós al parecer era un primo o un tío de Usías, el rey de Judá. No sé si quieras comentar algo al respecto, Tony. No quiero profundizar mucho porque eso lo vamos a ver. Recuerden que en Panorama vemos lo que es la historia, la geografía, etcétera. Solamente para apoyar el argumento ahorita de Mirna. Mirna habla del argumento del segundo Isaías, pero también está el argumento de una sola paternidad literaria. Esto es en el siglo octavo. Cuando nosotros estamos leyendo Isaías, nos vamos a dar cuenta de la precisión que tiene el libro. La diferencia en el tipo de letra, eso es lo que hace que se busque una segunda postura de tener un segundo Isaías. Sí, sin embargo, le comentaba hace rato a esta Mirna que normalmente llega el tiempo en donde los profetas, como Jeremías, tenían un escriba. Eh, los reyes tenían escribas. Los libros inclusive de crónicas de los reyes los escribían no los reyes, sino sus escribas. Podría ser esta situación. Sin embargo, tenemos que recordar que Isaías le llamaban el profeta teólogo y el profeta de la promesa. Yo no dudo que hubiera tenido un escriba. Eso es mi postura, muy personal, porque la unción para tener la profecía la tenía Isaías. O sea, no, yo no niego ni dudo que el Señor pudiera ministrar de la misma manera a otra persona, igual que a este Isaías, pero al que escogió como profeta es a Isaías. Sí, entonces esa es mi postura y me gustaría profundizar un poco más en el curso de panorama histórico. Ok, bueno, entonces, gracias, Tony. Estamos viendo en el libro de Isaías, como les comentábamos al principio, esta advertencia de juicio en donde está la idolatría, la injusticia, se menciona el fuego purificador, la justicia y la paz para todas las naciones. Después en la visión del tiempo de Isaías, cuando Isaías ve a Dios sentado en el trono, y también se menciona que Israel va a ser cortado a la mitad y lo va a dejar como un tocón, pero va a dejar una semilla, esta semilla santa para el futuro.
Después se menciona, como lo pusimos ahí en los capítulos, que Isaías confronta a Acaz, rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Y dice que el imperio asirio va a ser el primero que va a derribar a Jerusalén y que va a devastar la tierra, pero después enviará a un nuevo rey, Emanuel, Dios con nosotros, y liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. Gobernará sobre una nueva Jerusalén y todas las naciones buscarán a este rey mesiánico. Después se menciona una serie de poemas, la caída de Babilonia, los reyes de Babilonia. ¿Se acuerdan que en una de las clases en Oseas poníamos así como un tiro al blanco en donde también juzgan a los vecinos que están alrededor? Bueno, pues aquí también se menciona a estas dos ciudades, Asiria y Babilonia, como un arquetipo de la humanidad rebelde, en donde también se menciona que Dios va a traer justicia y paz. Esto lo hemos venido viendo en los últimos diferentes profetas que hemos visto, en donde pues seguimos jugando al necio, ¿no? Entonces sabemos hoy en día, como dijo Lupita, que Dios está totalmente en contra de la idolatría de otros dioses, inclusive estarse quejando es un grandísimo pecado, ¿no? Entonces se menciona también el ascenso y el descenso de Jerusalén, en donde las predicciones de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Eh, nos invoca o nos enfrenta a confiar en Dios. También se menciona el ascenso de Ezequías, en donde Ezequías se humilla delante de Dios y la ciudad es salvada de un día para el otro. Pero después Ezequías vuelve a caer y hace una negociación política con Egipto y entonces vuelven a tener problemas con esto y entonces vuelve a caer, ¿no? Entonces cae inmediatamente al querer hacer una alianza política para recibir protección y Dios dice que no debemos de confiar en nadie más que en Él, ¿no? Entonces después en el del 40 al 66 se menciona este anuncio de esperanza y consuelo para Israel. El exilio de Babilonia ha terminado y una nueva era ha comenzado, en donde todos deben de regresar a Jerusalén. Eh, Se menciona donde Dios mismo traerá a su reino a todas las naciones, pero después viene el juicio también. Entonces, Dios responde a estas dudas y acusaciones en donde el pueblo se está quejando y Dios les contesta, ¿no? Que el exilio a Babilonia no fue por una negligencia. Dice que fue algo orquestado divinamente como un juicio por el pecado de Israel. Y cuando leemos cada uno de los pasajes y nos damos cuenta todo lo que hicieron y lo que hacían, porque inclusive se menciona que con este Manasés también había cuerpos muertos, asesinatos todos los días y se menciona que había sangre de esquina a esquina y empiezas a leer todos los libros y te das cuenta el por qué. No es que nada más fuera una casualidad. Y también dice que por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia y que ellos pudieran regresar a casa. Aún así, la gente se sigue quejando y entonces ahí es en donde Israel es tan rebelde y duro de corazón y Dios los descalifica como sus siervos y tiene que hacer algo grande. Entonces, ¿qué es algo grande? Bueno, pues es esta lámina que les pusimos aquí en donde es una de las profecías principales de Isaías, en donde Jesucristo es el rey prometido del que habló Isaías en el cumplimiento máximo de la profecía de Isaías, de que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Mateo lo deja claro en su relato de la concepción milagrosa de Jesús en Mateo 1 del 22 al 23. Entonces, ya cuando ponemos todo este contexto, hace rato mencionaba Lupita que teníamos que dejar que Dios sea Dios. Y en alguna de las clases yo les mencioné esta parte que escuché en algún sermón con un pastor en Querétaro, que me encantó, en donde estás formado en la fila del súper, ¿no? Y estás con el niño chiquito
que está viendo a Han Solo, el de Star Wars, ¿no? Y el niño está necio y necio y necio que quiere ver, que quiere tener a Han Solo, ¿no? Ya ven que les ponen los dulces y ponen todos los monitos justo a la altura de los niños, ¿no? Y está el papá viendo la nave completa con todos los personajes de Star Wars, ¿no? Entonces, igual me pueden preguntar, bueno, ¿y eso qué viene al caso? Pero la verdad es que a mí se me quedó muy grabado que es lo mismo con Dios, ¿no? A veces jugamos al necio de decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero realmente Dios está viendo desde arriba y Él está diciendo, quiero darte la nave completa, quiero darte los monitos completos, quiero darte todo esto que tengo aquí arriba y tú nada más te estás enfocando en lo que está abajo, ¿no? Entonces, hablábamos la semana pasada del egoísmo, de ser tan ególatras, de pensar que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, estamos hablando de Babilonia, en donde ellos creían que sus dioses eran lo máximo y que no había nadie más poderoso que ellos. Y vemos en el libro una destrucción total, inundaciones, sequías, una cosa impresionante, ¿no? Y también todo lo que hacían estas dos naciones, tanto Asiria como Babilonia, de cortar la lengua, las manos, los brazos, los pies. Y Dios lo único que nos está pidiendo es que lo volteemos a ver a Él y que pongamos nuestra vida en sus manos y confiemos plenamente en Él. Entonces, ¿cuánto nos amará y de qué forma nos amará? Que ahorita no sé cuántos profetas llevamos, Tony y Lupita, por lo 30. menos unos tres, cuatro. Ah, profetas. Pues llevamos Sí, que como dije 6. profetas. Sí. Y es la misma historia, o sea, realmente no es tan complicado, ¿no? Decían las abuelitas a veces, ¿no? Vivir bien no es tan difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor ya cuando uno tenga 80 90 años, lo puede ver con otros ojos, pero si realmente nos damos cuenta que todo a nuestro alrededor lo tiene que alabar a Él porque lo alaba a Él desde que te paras en la mañana y respiras, desde que oyes el canto del primer pajarito, desde que sales y ves el sol, en la noche que ves las estrellas, las plantas que están afuera de tu casa, ¿no? Entonces, todo eso debería de recordarnos quién es el dueño de la creación y vemos todas estas historias y todos estos libros en donde como comentó Lupita, que es difícil resumirlo en tan pocas láminas, pero te das cuenta cuánto amor verdaderamente tiene que en lugar de aplastarle al botón rojo, nos manda a su hijo a salvarnos, ¿no? Bueno, en esta lámina, la verdad es que me encantó. Como se podrán dar cuenta, me encanta la arqueología. No sé si a alguna de ustedes también les guste, pero me llamó muchísimo la atención. Me encontré este sello de Isaías. Esto es real. Ya ven que siempre les ponemos alguna imagen real. A lo mejor me salgo también un poquito de contexto, porque a lo mejor el contexto no es ese, no, Tony, en donde dice las piedras hablarán, pero nos hemos dado cuenta con todos estos estudios y todas las cosas que hemos investigado, las maravillas que se pueden encontrar a estos días. Este sello se encontró en el 2009. Entonces, como verán, pues no tiene muchos años que se lo encontraron, ¿no? El sello de Isaías es una bula ovalada, es pequeñito, de hecho es como un anillo que se encontró en excavaciones arqueológicas en el 2009 en Jerusalén. En ella se puede leer el nombre del profeta Isaías en letras hebreas. Fue descubierto por investigadores de la Universidad de Jerusalén. Se encontró en las excavaciones de un antiguo palacio real en la colina de Ofel, cerca del monte del templo. El sello se encontró a unos 3 metros de distancia de una bula de arcilla con el sello del rey Ezequías. Ahorita les ponemos la otra lámina, esa está completa. Esta bula está dañada y no está intacta. La inscripción en letras hebreas parece formar el nombre de, no sé judío, pero supongo que se ha de leer Yesh Ya, que significa perteneciente a Isaías. En una línea más abajo aparece la palabra parcial NVY,
que presumiblemente forma la palabra profeta. Entonces menciona este escrito que le falta un alef. Un alef es una letra del alfabeto hebreo y eso les hace dudar que haya sido del profeta. Pero efectivamente dice que el sello es perteneciente a Isaías. La impresión del sello de Isaías se descubrió en material tamizado y húmedo que se tomó de la capa de la edad de hierro cerca del lecho de roca que estaba cerca de una zanja de cimentación para una pared de una bóveda herodiana. El material se encontró cerca de una estructura que se descubrió por primera vez en 1986 o 1987 y hoy se cree que fue una panadería real. Ahora les vamos a poner el sello de Ezequías. Este sello se lo encontraron a solo 3 metros del otro, junto con otros 200 sellos. Inclusive le comentaba yo a Tony que también viene alguna persona que está involucrada con Jeremías. No recuerdo en este momento el nombre. Esta es una impresión de el sello del rey Ezequías, desenterrada en las excavaciones de Ofel, al pie de la pared sur del Monte del Templo, también dirigida por el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y la foto es cortesía de Liat Mazar, foto de Uira Tadmor. Esto lo pueden buscar en internet. Si ustedes le ponen sello encontrado de Isaías, van a encontrar toda esta información. ¿Sí, Tony? Quiero hacer notar en el sello, del lado derecho está una cruz con pues un La círculo, cruz egipcia. es egipcia, ajá, y también en medio hay una avispa. Muchas de las cosas que sucedían en todo este tiempo es la influencia que había de Egipto sobre Israel y sobre los palestinos. Bueno, no, filisteos, no palestinos. Pido una disculpa. Quiero hacer nota que, por ejemplo, los filisteos también hacían sus entierros como lo hacían los egipcios. Entonces hay mucha influencia del pueblo egipcio sobre pues sobre los israelitas, ¿sí? Ujú. Por la cercanía que tenían y porque aparte los egipcios por una larga temporada iban y combatían permanentemente a los cananeos, pero eso ya lo veremos en clase. Ok. Aquí tenemos marcado en rojo, no crean que yo la marqué, la saqué de internet, en donde están esas excavaciones y dónde se encontraron estos sellos. Dice las excavaciones de Ofel al pie de la pared sur del monte del templo en Jerusalén, cortesía de Andrew Shiva. Se encontró a solo 3 metros de distancia de donde en 2015, o sea, la de Ezequiel se la encontraron en 2015 y la de Isaías en 2009. Su equipo descubrió una impresión importante e intacta con la inscripción de Rey Ezequías de Judá, el 12º rey del reino de Judá. El rey Ezequías gobernó alrededor del año 727 al 698 a.C. Durante el periodo en que reinó del norte de Israel, cayó ante los asirios en 721. Unos 20 años más tarde, Ezequías combatió con éxito el asedio asirio de Jerusalén, en parte debido a las fortificaciones y un canal de agua que todavía se puede ver hoy. No sé a ustedes, pero a mí todas estas cosas que se encuentran los arqueólogos que siguen trabajando hoy día todavía, de veras que me parece impresionante y por eso me gusta ponérselos en las láminas, porque muchas veces creemos que es puro cuento, ¿no? Y no, no es puro cuento. Sí, Tony. ¿Puedes marcar con tu cursor, por favor, ahí donde está la línea roja? Quiero que te Ah, vayas, por favor. ¿Alcanzas a ver mi flecha? no, pero si me dices arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, arriba del lado izquierdo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, hay una fortaleza. No, no, donde estaba, súbete, ahí, exactamente, esa es una fortaleza. Un Ujú. poco más a la izquierda, por favor, lo ancho que tienes ahí, más abajo, no en el muro. ¿Este? Esa mero, esa es la fortaleza de Sión. Ahí estaba, en esa fortaleza David, eh,
metió el arca, perdón, por favor, cuando la volvieron a rescatar de Kiriat Yarim, después de que los filisteos se la habían llevado, ahí estaba el arca, pero esa fortaleza de Sión está protegiendo precisamente, Mirna, lo que es el río Gijón, la salida del río Gijón. Ah, ok. Río que se habla y que se menciona directamente en Génesis. Por eso estamos seguros de que el paraíso estaba en Jerusalén, no en Mesopotamia, como dice mucha gente, en las áreas de lo que hoy es Irán. ¿Qué caso tendría? ¿No? En Génesis sale el río Gijón y de ahí los ramales del Nilo, del Éufrates, etcétera. Ujú. Oye, ¿y estos dos ríos que se menciona que se ven todavía al día de hoy, en dónde están? ¿Cuáles ríos? ¿Cómo se llaman? No, no dice, nada más dice que se ven dos ríos. Son El- parte del Gijón. Son parte Ah, del pues, Gijón y eso lo tenían prácticamente los jebuseos, que era una tribu que se encontraba en el lugar donde era el monte Moriah, en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Sí? Entonces, los jebuseos con el tiempo van a ocupar ese espacio, son parte de las tribus diferentes de los cananeos y David va a tomar prácticamente la zona, pero va a comprar el lugar. No se lo apropia así nada más porque sabía que era para el templo del Señor, ¿sí? Arauna, el Jebuseo fue al que se lo compró, pero eso sería enfrente de donde tienes la cúpula de la roca. Todo el área de donde está la explanada del templo hasta donde tú marcaste está, aquí, no, donde tú marcaste, hace aquí. rato ahí es donde él va a meter inicialmente el arca del pacto. Recuerda que hasta Salomón se inicia la construcción del templo y adentro está el agua y también hacen como canales en el valle de Cedrón para que esos canales rieguen el Monte de los Olivos. Sí, pues es muy interesante. La verdad es que igual aquí nos salimos un poquito, pero la verdad es que sí es muy interesante que lo puedan ver un poquito más en grande cuando puedan meterse a internet, véanlo. Hay varias imágenes, inclusive con las inscripciones y las letras, pero pues obviamente no nos íbamos a meter a estudiar qué dice exactamente, ¿no? Pero bueno, Lupis. Ok, bueno, pues vamos a regresar un poquito a la parte del personaje como tal y vamos a hablar de la muerte de Isaías. Ah, Fíjense, perdón que te interrumpa. Esta parte de Ezequías, pues es importante porque ahorita que Lupita les va a hablar de la muerte de Isaías, pues Ezequías es el papá de Manasés. Manasés, ¿se acuerdan que alguna vez hablábamos de un rey muy, muy malo? Bueno, pues este era peor, que era el hijo de Ezequías, que es Manasés. Ya. y como ya se dieron cuenta que Mirna nos cuenta así la historia, como cuando estábamos viendo a las historias de la infancia con Acá Cachirulo Chirulo. y nos imaginamos todo lo que sucede, pues ya llegamos a Manasés. Y Manasés, pues aquí tiene mucho que ver con nuestro querido Isaías. Fíjense bien, aquí hay la parte bonita y la parte no tan bonita. En aquellos tiempos, las muertes para los profetas y mucha gente que les sirvió a Dios fue muy dura. A veces nosotros nos quejamos de lo que nos pasa y no nos ponemos a pensar el gran precio que han pagado otros. Dice, ¿cómo fue la muerte del profeta Isaías? Los asirios tomaron Samaria, llevó a sus habitantes deportados a Nínive, haciendo desaparecer el reino del norte. Isaías, según la tradición, murió martirizado cuando Manasés, el hijo de este personaje que ya les explicó Mirna, hijo de Ezequías, subió al trono.
La manera en la que muere Isaías fue cortado por la mitad por Manasés. Ahora, no crean que fue cortado de cintura a cintura, de arriba a abajo, desde la frente hasta los pies. Es descrita de igual forma tanto en el Talmud de Babilonia como en el Talmud de Jerusalén. Y probablemente se alude a esto en la epístola de los Hebreos, que pueden ustedes revisar en el capítulo 11, versículo 37, para quien quiera revisar un poquito más de esto. ¿Quieres decir algo, Tony? No, que es terrible la muerte de este hombre, a pesar de el poder que Dios le dio para predicar y no sé, una de las cosas que, pero ¿por qué lo permite Dios? Porque es Dios. No, y Porque aparte, Tony, yo quiero interrumpir como siempre, pero cuando me puse a leer un poquito más acerca de Manasés, y que inclusive también se menciona que pondrá a reyes como niños, o sea, se habla de que Manasés tenía 12 años, ¿no, Tony? sí, era muy jovencito. Sí, tenía 12 años cuando subió al trono. Y verdaderamente era un pésimo, pésimo rey en donde hizo una situación de, una cosa espantosa verdaderamente, al grado de ofrecer a su propio hijo al dios Baal. ¿Se acuerdan de Baal? Esta imagen espantosa que comentó Lupita en una de las clases que vio ahí en el Vaticano, en donde tiene la boca abierta y tiene las manos en la cintura y tenía fuego adentro. Bueno, pues Manasés hizo todo eso, ofreció a su hijo y lo quemó. Se habla de la cantidad de ídolos en los que creía, que inclusive puso a la diosa Será dentro del templo. Bueno, una serie de aberraciones impresionantes. Pero ahí les va. Lo más impresionante de todo esto es que recuérdame, Tony, si fueron los babilónicos los que se lo llevaron. Sí, va a ser una deportación. Primero a los asirios, se van a ir en 721 antes de Cristo. Y los babilónicos se van a llevar a los de Judá, únicamente lo que son la tribu de Judá y quienes se hayan incluido de las otras tribus con ellos, se van a ir en 586 antes de Cristo, porque utilizaron prácticamente el templo como un prostíbulo. Sí, entonces cuando ya termina destruida la ciudad, se llevan obviamente a Manasés y entonces se cumplen todo lo que había dicho Isaías acerca de todo esto, en donde inclusive se menciona que no solamente le iban a poner, le pusieron como un tipo de herraje en la mandíbula y en la nariz, como un buey aquí en la nariz para poderlo manejar de mejor manera. Lo ponen en una, pues no sé si sería un sótano o una, eh, pues imagínense ahí una cárcel, una cosa espantosa. Y ahí se menciona en donde les cortaban la lengua, los pies, las manos, las orejas, ¿no? Una cosa espeluznante. Y entonces ahí Manasés se arrepiente, ¿eh? Le pide perdón a Dios de todo corazón después de todo lo que había hecho, después de que había asesinatos todos los días, después de que se menciona que Jerusalén estaba lleno de sangre por todos lados, de todo lo que este hombre había hecho. Y agárrense, porque Dios lo perdona. Entonces, cuando yo le pregunté a Tony esto, le dije, no es cierto. Le dije, o sea, mató a su profeta, hizo aberración y media, y Dios lo perdonó y todavía lo regresó. Efectivamente, así fue. ¿Quieres mencionar algo, Tony? Es una parte de la Biblia que la gente no lo entiende. Yo tampoco, pero preferiría no meterme en, Señor, ¿por qué Entonces, no? O sea, si él
se arrepintió de todo corazón, eso es departamento de Dios, no nuestro. Así es. Entonces vamos a ver en las siguientes láminas que ahorita les va a explicar Lupita, porque efectivamente, después de ver una situación como esta, porque después de haber leído eso, me acuerdo que iba yo en el coche, de verdad volteé a ver al cielo y dije, Dios mío, ¿por qué? Porque es que no lo entiendo. Entonces, imagínense de verdad el amor tan grande de Dios, en donde ve que si nos arrepentimos verdaderamente de corazón, no hay pecado que no pueda perdonar. Y ahora sí ya me voy a callar, chicas. Ya A ver les... si es cierto. A ver si es cierto. Sí, Bueno, de veras ya. quiero hacer nada más una corrección. Del que hablabas de Roma no es Baal, es Moloc, al que le entregan a los niños en los brazos Ah, ok. cuando hacen los sacrificios, que es un dios terrible, es uno que tiene como cara de De lobo toro. y está sentado. No, el Baal es el que tiene cara de toro. Y Moloch es el que tiene cara como de lobo y está sentado en un como trono. Pero Ah, bueno, pues ya, ese. Ajá. ese es al que en un momento dado mencionó Mirna, ¿no? Que se llama Moloch. Si quieren revisar la presentación de todos los dioses que ha habido, la tenemos allá atrás para que la vean a detalle. Bueno, reitero, si quieren revisar a detalle la muerte de este profeta, lo van a poder encontrar en Isaías 11:37, que fue cerrado en dos. Según la tradición judía, el profeta Isaías fue ejecutado, aserrado en dos durante el reinado del malvado hijo del rey Ezequías, Manasés. Yo creo que esto no se les va a olvidar, que a final de cuentas, Tony comentaba algo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Yo creo que tenemos que entender la parte buena. La parte buena de esto es que si nosotros nos arrepentimos, Dios puede realmente perdonar cualquier cosa, pero Él ve nuestro corazón. Esto no es para que nos perdonen los externos del mundo, sino que Dios conoce realmente lo que pasa en nuestro corazón. La que sigue, Cis, por favor. Dentro de las conclusiones, también es muy importante mencionarles que el cristianismo estima que el libro de Isaías anunció el nacimiento, sacrificio y gloria de Jesús. Ya habíamos comentado algo en lo que era el capítulo 53. Y además el alcance universal de la salvación, por lo que se considera en algunas ocasiones como el príncipe de los profetas. Ojo, no es cualquier cosa, es el príncipe de los profetas. Ahora, esta es una mera percepción personal. Si ustedes se fijan, bueno, no se pueden fijar porque no hemos visto a todos los profetas, pero ahorita que estamos estudiando a todos los profetas, entre más profunda es la devoción a veces de la gente que trabajó con Dios, a veces la muerte es un poco más dolorosa, pero eso no quiere decir que no haya una recompensa. Yo creo que Dios va a recompensar todo lo que nosotros hagamos en este mundo a nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces solamente Él sabe por qué lo hace y cómo lo hace, pero sí les podemos decir que en el caso de Isaías, pues es llamado príncipe de los profetas y sabemos que mucha de la gente, no me voy a meter en otros personajes, pero Tony se lo sabe mucho, si puede comentar el que quiera, muchos de los personajes más importantes, pues sí tuvieron una situación muy dura, muy dura eh, en la situación de su muerte, ¿no? Entonces, que no nos extrañe y que no nos espante. Isaías predice la apostasía, la restauración y la restauración. Es, Israel será esparcido porque rechazó al Señor y a los profetas. Ojo, acuérdense que Isaías está teniendo un castigo divino y mientras Israel no se arrepienta junto con toda su gente, obviamente va a haber muchos problemas, persecuciones, muertes. Vimos un video de Isaías que duró más allá de hora y media y si nosotros hubiéramos puesto todo lo que estaba en ese video, podríamos hablar de él 6 meses, ¿no, Tony? De todo lo que se describe en estos 66 capítulos. Estamos tratando de simplificar lo más que se pueda, pero de veras es un profeta que habla de N cantidad de situaciones, y que si la agricultura, que si la parte buena, que si la parte mala, pero así como hubo una cosa mala, también hubo una parte linda, ¿no? De todo lo que Isaías hizo y es lo que con lo que vamos a terminar este personaje.
El propósito del libro de Isaías es condenar los actos malvados del pueblo de Dios y de otras naciones errantes. Eso lo pueden ver desde Isaías 14:24 y 23:18. Y brindar consuelo a quienes enfrentan el cautiverio, particularmente profetizando la venida de un Salvador. Ellos no tenían ni idea de lo que estábamos hablando, pero él ya estaba profetizando que vendría alguien a ayudarnos. Isaías es llamado a ir a un pueblo que se ha rebelado contra el Señor. Esto lo ven desde el Isaías 1, Isaías 12 y del 1 al 13. O sea, es una historia tan completa que simplemente leer Isaías es como un bestseller completo con historias diferentes y situaciones muy particulares que nos enseñan mucho. La que sigue, por favor. Esta me gusta muchísimo y esta yo quise presentarla porque a mí como a Mirna le llegaron algunas cosas de la parte de la arqueología. A mí cuando leí esto, híjole, me dolía, no me dolía, me daba emoción. O sea, yo me imagino cuando de veras Dios te dice quién realmente está conmigo, ¿no? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A ver, ¿cuántas veces en lo privado nosotros decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí? Esto no es para la gente, esto es para nosotros. Si nosotros hacemos un compromiso de heme aquí, envíame a mí, no es para que lo vea la gente de la iglesia, no es para que lo vea una persona importante en este mundo, es para que Dios sepa que tú estás dispuesto a hacer lo que Él te pide. Y lo que Él te pide puede ser muy diferente lo que le pide a Mirna, que lo que le pide a Marisa, que lo que le pide a Marisela, que lo que le pide a Rosa, que lo que le pide a Leti o lo que me pide a mí. Cada uno va a tener un propósito diferente en su vida, pero el punto es, ¿estás dispuesto a decir, aquí estoy? Y levantar la manita, como cuando Tony pide la palabra o Mirna pide la palabra que estamos haciendo una presentación y levanta uno la mano y dice, aquí estoy, ¿me das la palabra? O sea, a mí me encanta esto de, heme aquí, envíame a mí. O sea, si realmente lo sienten en su corazón, háganlo. ¿La que sigue? ¿Te puedo interrumpir otra vez? No, Sí, Si alguna no, vez ya han no puedes, oído, ya no alguna vez han puedes. oído a Joyce Meyer, que tiene prédicas Sí. y varios libros, ella menciona que en parte de nuestras oraciones también deberíamos de agregar esa parte en donde dice que hoy yo pueda ser bendición para alguien, sí, no importa quién sea, ¿no? O sea, hoy me va a pasar algo bueno y hoy que yo pueda ayudar a alguien más, ¿no? sí. Entonces, no necesariamente, como dijo Lupita, es que tengamos que hacer hazañas como estos profetas maravillosos, pero sí podemos pedirle a Dios que podamos ser de bendición para alguna persona el día de hoy. Así es, y de veras, fuera de broma, todos podemos hacer algo, lo que sea, y todos tenemos funciones distintas. Vamos a apurarnos para terminar temprano, chicas. Esta también nos encanta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, será como la nieve, perdón, si nuestros, ay, es que no veo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la nieve serán Resistir, emblanquecidos. Si fueren rojos como el como carmesí, carmesí, vendrán a ser vendrán a ser como una blanca lana. Y lana. aquí pusimos esta hermosa pieza que es un pedazo de, si lo Copo vemos de en grande, nieve. es copo de nieve en grande, que es totalmente blanco y precioso. Y pues qué cosa más preciosa que una ave que muestra siempre al Espíritu Santo, ¿no? Isaías, profeta de juicio y la restauración. Restauración. La que sigue, por favor. Isaías 6, esta también me encanta y espero que a ustedes les guste. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde en su manto llevaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban y decían, Santo, 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 Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínense ver eso. Yo creo que todos nos hemos imaginado cosas preciosas.
Todos nos hemos imaginado cómo puede ser el cielo, cómo puede estar nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada quien tiene una idea muy diferente, pero yo creo que esa magnificencia, esa luz, esa cosa tan preciosa, esperemos que todos tengamos la dicha de poder verla y de poder apreciar esa cosa tan maravillosa. Lo pueden ver en Isaías 6. ¿La que sigue? Y esta imagen que consiguió Mirna, que es preciosa, dice, será una creación renovada donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo, y esa es la poderosa esperanza del libro de Isaías. Todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a la familia del pacto de Dios, de modo que todos pueden conocer a su Creador y Redentor. Entonces, fíjense la belleza, Marisela, que tanto le gusta pintar, y a todos los que somos muy visuales nos imaginamos todo esto, cómo todo esto tiene una profundidad muy grande. Aquí no les quisimos poner un versículo adicionalmente, sino imagínense esta creación renovada. O sea, a final de cuentas, Dios permite que haya una renovación a pesar del pecado. La que sigue, por favor. Creo que fue la última. Tan, tan. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Fueron 2 partes completas de Isaías, chicas. Son 41 láminas entre la parte 1 y la parte 2. Quien quiera revisarlas con todo mundo, hombres y mujeres, van a tener el PDF completo. Pudimos haber hecho una 3.ª parte, pero creemos que ya es demasiado porque nos faltan muchos otros profetas. Los invitamos con todo nuestro corazón. Yo nada más quiero dejarles para quien tenga la Biblia de Celebremos la Recuperación. Dice rápidamente, se los leo y ya no quito más tiempo. Mi nombre es Oveja Perdida. Isaías 53:6. Cualquier ser humano puede identificarse con este personaje bíblico. Es más, cada uno de nosotros es ese personaje. Todos hemos seguido nuestro propio camino. Pecados específicos son vástagos del pecado, primordial de forjar nuestro propio camino en la vida. La palabra hebrea traducida como camino viene de un verbo que significa pisar o caminar. Este camino ha sido creado por el paso de muchos pies y en Proverbios 14:12 se describe así. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. La muerte es el destino de cualquier camino que no sea el camino de Dios. Y ya no me sigo. Véanlo en la Biblia de Celebremos la Recuperación, si es que la tienen. Y si no, vean la historia de Isaías que habla precisamente de esto. Entonces, preguntas, comentarios, sugerencias. Estamos muy contentas de terminar con Isaías. Realmente es un personaje precioso, es un profeta hermosísimo que hay que volver a leer y releer. Y pues yo estoy muy feliz de que estemos terminando con él. Nos hubiera gustado seguir hablando de él porque hay mucha tela de donde cortar, pero las invitamos y los invitamos a que sigan leyéndolo porque de cada capítulo hay grandes historias. Tony, Pues no, yo me siento enhorabuena a las 4, muchas felicidades, de veras qué bendición tan grande. Marisa, Leti, bienvenidas, gracias a Dios. Ya saben, los que quieran participar solamente tienen que decirnos y con muchísimo gusto nos ayudamos entre todas y gracias otra vez, Dios las bendiga muchísima. Estuvo increíble, increíble.